Muy buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca. Les presentamos su espacio Vivir con Alegría, dedicado a reflexiones espirituales, cristianas, católicas y de temas del momento en nuestra sociedad. Hoy compartimos con el sacerdote Mario Montes, experto en catequesis de la Arquidiócesis de San José, con una vasta trayectoria sacerdotal, 32 años en parroquias distintas del país, en formación de catequesis, con una licenciatura en teología de formación bíblica de la Universidad de Salamanca, España, y quien semana a semana, domingo a domingo, a través de la referencia documentada de la Santa Misa, comparte con toda la grey católica del país sus reflexiones y valoraciones sobre textos bíblicos que corresponden cada semana. Buenas noches, Padre Montes. Buenas noches, Edgar. Es un placer estar con usted y con todos ustedes a través de este programa para hablar de esos temas tan bonitos, de la vida espiritual, del caminar de la iglesia, de la palabra de Dios y de tantas cosas, esos valores que todos hemos vivido desde la fe. Gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe y a todos ustedes también gracias por la escucha. Gracias a usted, Padre, por atender nuestra invitación. Hoy queremos compartir y reflexionar con el Padre Mario Montes sobre una convocatoria particular que ha hecho su Santidad Francisco a la Iglesia Católica Universal al año jubilar de la Misericordia. Pero no queremos pasar por alto la coyuntura de que estamos a escasos días de una visita histórica de su santidad a Latinoamérica, al continente, su primera visita pastoral a la región, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Viene su santidad con un mensaje de esperanza y también con sus frases fuertes, frases críticas sobre el camino de la iglesia. Pero viene una región en donde el balance y los desafíos son fuertes. Precisamente observamos estadísticas de organizaciones internacionales que indican que en Latinoamérica, en 20 años, de 1995 a 2014, la pertenencia al catolicismo descendió del 80% al 67%. Es un contexto, Padre Montes, bien desafiante para la Iglesia Católica. ¿Cómo interpretar la visita de su santidad? ¿Cuál es el mensaje con que viene a la región? Bueno, el Santo Padre viene a Sudamérica, a estos países en concreto, pero no solamente va a visitar a estos países, va a visitarnos de algún modo a toda América Latina, al continente de la esperanza. Y nos damos cuenta de que esta visita es coyuntural. ¿Por qué? Porque viene precisamente a darle impulso al trabajo evangelizador que se ha estado llevando por tantísimo tiempo en esta realidad latinoamericana cristiana en la que hemos vivido. Por otra parte, la constatación del descenso de los católicos en América Latina no es nada que nos debe sorprender, sino es un reto que nos debe estimular para lograr que la iglesia vaya creciendo. No crecerá tal vez en número, sino pienso que ha de crecer en calidad. No es la primera vez que a lo largo de la historia la Iglesia Católica ha tenido esos picos, esas bajas, como también ha habido un gran resurgimiento. La palabra del Papa será una palabra de esperanza, de animación al trabajo llevado por tanto tiempo. Y el año de la misericordia, por otra parte, nos ha de recordar que en una sociedad donde estamos perdiendo la sensibilidad
humana ante los sufrimientos de los pobres, ante las diversas situaciones de miseria, de dolor y de pena que están viviendo nuestros hermanos de América Latina. Y en concreto, acá en Costa Rica, pues el año de la misericordia será un año en el que tenemos que ir al corazón de Dios, al corazón de Jesús, al corazón de la iglesia experta en humanidad. Entonces son tres acontecimientos que van a confluir en esta visita. La visita que va a estimular el trabajo evangelizador del continente de la esperanza. Estoy seguro que en sus documentos y en su magisterio va a transmitirnos mensajes muy positivos, muy alentadores desde la perspectiva del Evangelio. Estimular el trabajo de la iglesia, no solamente pensando en un número que haya que aumentar, sino especialmente en la calidad del trabajo evangelizador. Y por otra parte, pues, hacernos tomar conciencia de un año que será fundamental, el año de la misericordia, porque en los documentos y en lo que Él nos ha mandado, pues va a las raíces mismas de la misericordia de Dios, que es el mensaje del Evangelio por excelencia. De reflexiones y de expresiones suyas se nota preocupación en particular por lo que usted palpa en la sociedad costarricense, pérdidas de valores, indiferencia, menosprecio a distintos principios. ¿Por qué esa inquietud, Padre Montes? ¿Por qué me inquieta? Porque creo que todos tenemos esta constatación que hace la iglesia, ¿verdad? Que cada vez nos volvemos menos solidarios, que cada vez nos hacemos más indiferentes, más fríos, más insensibles, que de una u otra manera, cuando en ciertos medios de comunicación ya por las mañanas nos tienen malas noticias de crímenes, es una cosa que no solamente sucede en Costa Rica, es una cuestión que está sucediendo en América Latina. Entonces, como que en algún momento ya son cosas que como que ya no nos interpelan, ¿verdad? Que ya de alguna manera ya eso son cosas que no nos asustan. No es que no nos asusten, si por ejemplo vemos cómo se roban a los niños, cómo se maltratan a las mujeres, cómo se marginan a las personas de la tercera edad. Entonces eso de alguna forma está presentándonos una sociedad que está perdiendo paulatinamente los valores con los que la iglesia nos educó. Entonces es una preocupación mía y yo creo que de la mayoría de todos ustedes los costarricenses que están viendo cómo estamos, diríamos, como tirando por la borda los valores con los que crecimos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entender inquietudes de estas, Padre Montes, en el contexto de frases bastante fuertes que en las vísperas de su viaje a Latinoamérica, en las vísperas de su visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay, el Santo Padre ha hecho con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi, a llegar a criticar a los cristianos mediocres, tibios e insípidos? Sí. ¿Por qué tan contundente el Santo Padre en ese sentido? Porque está constatando lo que le estoy diciendo, lo que estamos viviendo en Costa Rica. Es como una apreciación, es una valoración que el Santo Padre está haciendo. La Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la institución de la Eucaristía. Y nos recuerda que el sacramento de la Eucaristía es vínculo de unidad, sacramento de solidaridad, vínculo de solidaridad, de unidad, es un sacramento que une. Y verdad que lo primero que nos enseñaban a los costarricenses desde nuestra más tierna infancia era participar en la Eucaristía. Se nos decía ir a misa. Y en la misa, en la predicación del sacerdote, del celebrante, escuchábamos que podíamos ser buenos cristianos, que podíamos compadecernos de los demás, que podíamos aprender a ser solidarios. Esto es refrendado por la catequesis. Es decir, crecimos al alero de la iglesia. Y la forma por excelencia de participación en la vida de la iglesia es la Eucaristía. El Corpus Christi entonces pone en boca del Santo Padre, o él lo dice, esta constatación, ¿verdad? Que somos poco abiertos a la palabra, que somos, lo expresa, ¿verdad? En cierto modo insensibles.
Entonces, claro, el Papa está poniendo el dedo en la llaga y al tener estas palabras, al presentarnos estas palabras en el contexto de la solemnidad del Corpus Christi, pues siento que entonces lo que está es llamándonos la atención en qué medida la vivencia de los sacramentos, la vivencia de la Eucaristía nos puede ayudar a ser precisamente mucho mejor cristianos. Cuando usted dice que él está poniendo el dedo en la llaga, con frases como estas, con mensajes como estos, ¿cuál es el reto que le lanza a la iglesia latinoamericana y en particular estamos en nuestro país, a la iglesia de Costa Rica, siendo usted parte de esa iglesia y de esa jerarquía que tiene responsabilidad en el accionar, en el andar, en el desarrollo y en la perspectiva de formación? Pues sí, entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Y especialmente de nuestra acción pastoral. Precisamente formar cristianos convencidos, auténticos de su fe en Cristo, de su amor a la iglesia y de su amor a la sociedad. El papel del sacerdote tiene que ser el de un animador, un gran líder en ese sentido, como tiene que ser líder un padre de familia, tiene que ser líder un profesional, tiene que ser líder un maestro, un laico. Entonces el liderazgo será fundamental. Pensemos que si en algún momento la familia cuenta con padres de familia convencidos de su fe, y no solamente de la fe cristiana, sino convencidos de un amor muy grande a la patria, de un amor muy grande por los valores con los que fuimos formados, esa sensibilidad por el país, por defender el medio ambiente, por defender la vida en todas sus formas, por no menospreciar la presencia de nuestros ancianos y nuestros niños, los más vulnerables. Es decir, una sensibilidad humana refrendada por el Evangelio, pues entonces estaremos haciendo un gran trabajo. No es cierto que no es por ventura la Iglesia en este tiempo la que goza de más credibilidad en Costa Rica. No es cierto que es la Iglesia la que lleva el peso del día y del calor en el trabajo con los pobres, en la cultura de muerte en que vivimos. Una iglesia que se preocupa por rescatar, por ejemplo, a los que viven en la miseria, por presentar una pastoral social mucho más incisiva. No es la iglesia en que muchas veces en Costa Rica es la que lleva la mayor parte de un trabajo evangelizador social incisivo. Hay que reconocerlo. Lo que pasa es que a veces eso no se dice, ¿verdad? Eso no se dice en Costa Rica. No es cierto, por poner un ejemplo así concretísimo, en cuántas de nuestras parroquias, incluso pobres, no hay comedores infantiles que están ofreciendo un mínimo de desayunito a los niños que a lo mejor son de familias muy pobres o de familias que viven en la miseria. Es la iglesia la que está llevando esta tarea. Por eso el Santo Padre nos está diciendo, hay que volver. La iglesia le toca este reto de humanizar la sociedad y también en algún momento de ser conciencia crítica, ¿verdad? Y precisamente se plantea esta visita de su santidad a la región y estas reflexiones en esos términos tan contundentes como las hemos visto, Padre, en el contexto de la convocatoria que hizo su santidad al año del jubileo de la misericordia. ¿Por qué escoger de parte del sumo pontífice a la misericordia como el valor, como el principio a valorar, si se quiere tomar en cuenta? Porque es el corazón del mismo Dios del Antiguo Testamento de Jesús, ¿no? La misericordia es uno de los valores, junto con el amor, la justicia y todo lo que nos han enseñado, como lo nuclear del Antiguo Testamento, como el mensaje fundamental del Antiguo Testamento, como el rostro del Dios del Antiguo Testamento, como el rostro de Jesús. El Evangelio de San Lucas, que vamos a escuchar el próximo año, el año de la misericordia, precisamente nos quiere presentar a Cristo, el rostro misericordioso del Padre. Dante Alighieri es un poeta italiano y decía, hablando del evangelista San Lucas, que es el evangelista de la misericordia. Entonces el Papa, al convocarnos a este jubileo,
que comenzará el 8 de diciembre de este año y terminará con la solemnidad de Cristo Rey, está tocando como el corazón de Dios, nos está metiendo en el seno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita, porque Costa Rica lo necesita, porque nos estamos volviendo tal vez demasiado insensibles, porque tal vez hasta nos cuesta condolernos de un animalito que está sufriendo, o pueda que sea lo contrario, porque paulatinamente nos damos cuenta de que muchas veces nos volvemos en cierto modo muy duros. Aplicamos la ley por la ley, la justicia por la justicia. Pensemos en cuántas cosas feas estamos viendo, por ejemplo, ajustes de cuentas en ciertos lugares de Costa Rica, la venganza, el revanchismo, la competitividad sin misericordia, el uso de la fuerza, la violencia en todas sus formas que nos está carcomiendo. ¿Por qué nos debe preocupar como sociedad esa insensibilidad, Padre Montes? Porque si no nos preocupamos como sociedad, estamos destinados a la muerte, estamos destinados a perdernos, estamos destinados a sencillamente deshacernos como sociedad. Imagínense que en una familia no nos compadecemos de los ancianos, de las personas de la tercera edad, los hijos en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdan ustedes por ahí una fábula o un cuento muy bonito que se decía que en la casa, en la familia, tenían al viejito arrinconado? No lo dejaban comer porque se le caía la comida. Lo tenían arrinconado porque ya se le consideraba casi como un estorbo. Y un día el papá sorprendió al más chiquito de la casa haciendo un jarro de madera. Y entonces le decía: ¿por qué estás haciendo ese jarro de madera? Le decía el niño: para que cuando seas un viejito como mi abuelo, para que bebas en él. Eso demuestra cómo en esa familia estaban marginando a aquel adulto mayor. Eso no es falta de misericordia. Claro. Entonces, si perdemos la misericordia, si perdemos la caridad, si perdemos la sensibilidad, así, la más exquisita sensibilidad humana, pues nos perdemos como familia, y nos perdemos como iglesia, y nos perdemos como sociedad. Es muy grave. Siendo usted un formador religioso, un formador de catequesis que incide tanto en la realidad de la iglesia, Sí. ¿Cuál cree usted que es o son los mayores retos que lanza Francisco con la convocatoria al año jubilar de la misericordia para la Iglesia Católica? Bien, retos, por ejemplo, o expectativas que esperamos. La vivencia de la misericordia en todos los ámbitos: la sociedad, la familia, la iglesia, el mundo, los ambientes de trabajo. La vivencia intensa del sacramento de la reconciliación. Una confesión bien hecha, como le llamamos al sacramento de la reconciliación, es donde un cristiano puede experimentar la misericordia de Dios. Y se los digo a ustedes desde mi experiencia pastoral: la vivencia del sacramento de la reconciliación como sacramento que puede incluso hasta redimir a la historia de los pecados más graves. Francisco insiste mucho en que el perdón es posible. Incluso usted, permítame la interrupción, padre, en una de sus reflexiones dice: ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes, depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos y la vida misma. ¿Cuál es el sentido de una propuesta como esta que usted hace? Es una propuesta que tiene que ver con la redención de Cristo, que ha venido a redimirnos de todas las lacras morales y de todos los pecados sabidos y por haber, y encima de redimirnos nos ha sensibilizado. Entonces, ante el llanto, ante esta pobreza, ante esta miseria, el camino vendría a ser el camino de la venganza, ¿verdad? El camino de la revancha, el camino de una revolución a ultranza, el camino de las armas. ¿Cuál es la alternativa de la iglesia? El camino de la misericordia, de la compasión, de la justicia, que es más que la aplicación de la ley, la sensibilidad por los problemas humanos. Es la vivencia de los sacramentos en su dimensión más
evangélica, no solamente litúrgica, sino social. La incidencia del sacramento de la reconciliación como la redención de la historia humana. No un sacramento que se celebre a nivel privado, como a veces lo hemos celebrado de manera muy intimista. Yo voy, me confieso con el Padre y asunto arreglado, pero es la mejoral para el dolor de cabeza. No, un sacramento que tiene que tener incidencia social para aprender a comprendernos, a perdonarnos, a ser sensibles, menos vengativos, sino que decir del todo nada vengativos, a ser solidarios con los problemas y las lágrimas de los que sufren. Decía la Iglesia en el concilio: los gozos y las esperanzas y los sufrimientos de los hombres son los gozos y las esperanzas de los discípulos de Cristo. ¿Y está preparada la Iglesia para asumir esa parte incisiva, como usted la plantea, sí, en este año jubilar de la misericordia, padre? Sí, ¿sabe por qué? Porque ya tiene una gran experiencia a lo largo de 2000 años. Ya está preparada. Nada más lo que tiene que hacer la Iglesia es disparar todas esas energías, si lo pudiera yo expresar de esta manera, disparar todas esas energías renovadoras que tiene en su ser. La Iglesia ya tiene una experiencia milenaria en este trabajo con la gente, en este sentido, digamos, de desplegar toda su riqueza, si lo puede hacer. ¿Cómo siente usted que está incidiendo en ese sentido, a pesar de su temprana edad, el papado de Francisco? Lo está incidiendo en un papa sencillo. Vea que a tal punto la sencillez del Papa Francisco, que no es un montaje, sino que es una convicción, está interpelando ateos, científicos y gente no de iglesia, precisamente está sorprendida de un papa que camina en la sencillez y que le hace honor al nombre de Francisco. Francisco renovó la iglesia y la renovó desde dentro, la renovó con una vida de sencillez. El franciscanismo ofreció a la iglesia de los años de la Edad Media una alternativa extraordinaria. Aquellos franciscanos, hombres sencillos, aquellos italianos con un sayal de pastor italiano como comenzaron, fue una alternativa. Hoy la alternativa la tenemos en los laicos, en los hombres de iglesia, no solamente en los pastores, sino en las amas de casa, en los profesionales, en los hombres y mujeres que trabajan en el campo, en las artes, en el ámbito de la política, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de todas las profesiones, en esos hombres y mujeres que tenemos en la iglesia con todo su acervo cultural. Ellos pueden llevar la marcha adelante. Francisco es un impulsor desde su testimonio y desde su andadura personal del Papa sencillo, del Papa que se despojó de todos los oropeles de ciertos hombres de iglesia, ¿verdad?, para convertirse en un sacerdote sencillo. Lo percibo, sintiendo, notando un ambiente de refrescamiento con el papado de Francisco. Muchísimo, como en su momento, recuerde, éramos niños, sí, el refrescamiento que significó para la Iglesia Católica Juan XXIII. ¿Por qué? Porque él dijo, hay que renovar la iglesia, y utilizó una palabra italiana, aggiornamento. Ese ancianito que llegó al papado casi a los 80 años, que todos decían, es un papa de transición porque se va a morir pronto. Renovó la iglesia con el Concilio Vaticano II en la década de los 60 y comenzó una renovación por dentro profunda en todos los ámbitos: la pastoral, la catequesis, la liturgia, los estudios bíblicos, el apostolado seglar, como se llamaba, el apostolado de los laicos, la formación de los sacerdotes, el ministerio de los obispos, en todo, la iglesia como luz de los pueblos, toda la documentación del Vaticano II, basta con que uno se meta con esos documentos, toda esa revolución que comenzó el Papa Juan XXIII. Ahora viene Francisco en lo mismo y con más fuerza, pero no desde una postura política ni nada, sino la postura de un pastor que intenta de manera muy sencilla
seguir el camino de sus antecesores de la renovación. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Seguir el camino apoyando al Santo Padre, apoyando a los pastores, que yo me imagino que en este año de la misericordia tendrán que darnos directrices claves para vivir este año en el ámbito de los sacramentos, en el ámbito de la praxis pastoral, en el ámbito del trato con la gente, en el ámbito de las pequeñas comunidades como se están organizando en muchas de nuestras diócesis, para que el costarricense se sienta en la iglesia como en casa, no como un extraño. Es allí donde viviremos la misericordia. Padre Montes, y quizá a manera de conclusión de este conversatorio, este intercambio que espero que tengamos próximos, ¿cómo interpretar este entorno de esta expectativa y esta perspectiva de una iglesia refrescada, de una iglesia renovada, de una iglesia vigorizada, en medio de ese clima de desesperanza, de violencia, de cultura de la muerte que por mucho golpea a nuestras sociedades? ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo asumirlo? La iglesia como fermento. Ya le estoy diciendo que la palabra fermento es aquel poquito de royal que se le echa a la harina para que el pan crezca. Entonces la iglesia no será una iglesia poderosa, una iglesia que sea la única que sea escuchada, sino una alternativa dentro de la sociedad. Entonces pensemos así en cosas tan concretas como puede ser en una parroquia la creación, si es que ya no existen, de pequeñas comunidades donde se ofrezcan caminos de solidaridad, caminos del compartir, caminos para orar juntos, caminos para celebrar, caminos para compartir los propios bienes, como lo hacía la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay un texto muy bello que se explota muchísimo en la pastoral que dice, Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es el trabajo que hacían aquellas comunidades pequeñitas, aquellas comunidades cristianas en el ambiente mediterráneo. Y es no solamente un reflejo de lo que hacían esas comunidades, sino que es como estímulo, es como un modelo para hacerlo nosotros en nuestro siglo XXI y a futuro. No que tengamos que reproducirlo directamente, porque ya eso no es posible, pero sí, por ejemplo, en una sociedad donde el materialismo es tan grande, en donde digamos estamos tan interesados por lo material, que la iglesia ofrezca, digamos, la posibilidad de que los bienes materiales se compartan, especialmente con los pobres. Habrá que crear una pastoral social más incisiva, redes sociales mucho más diríamos prestas a atender a los pobres, cositas de esas. Entonces sí es posible. El año de la misericordia vendría a ser un año que nos impulse a seguir trabajando en un camino ya iniciado. Es como asumirlo como un aguijón, sí, en el proceso de evangelización. Exactamente, como un chusito, ¿verdad? Ahí, no que nos moleste, no que nos produzca dolor, sino que sea un estímulo precisamente. Muchas gracias, Padre Montes. Gracias, Edgar, por esta invitación. Qué bonito que estuvo. Y muchas gracias a ustedes por compartir. Les hemos presentado Vivir con Alegría, un espacio reflexivo de valores espirituales, cristianos, católicos y del acontecer de nuestra realidad desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica. Nos puede seguir por Facebook, por Twitter y por la página de la parroquia de la santacruz.com. Les saluda Edgar Fonseca. Muchas gracias.